Bueno amigos, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos una vez más aquí entre amigos y el día de hoy, aunque no nos acompaña Melba, estamos de manteles largos porque estamos otra vez con un programa de esos que nos gustan, de esos programas sabrosones en donde vamos a hablar cosas que son realmente importantes para nuestra vida cotidiana y que de alguna manera hemos escuchado alguna vez, pero nos hace falta como que aterrizar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial que se llama emociones que enferman. Y para ello tengo el gusto de tener hoy como invitada a una gran amiga, pero una profesional en el área, que es Ana de León. Ana de León es una homeópata, es una increíble hija de Dios y el día de hoy la invitamos para que nos platique un poquito de todo esto. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, René, muchas gracias, buenas tardes, me da mucho gusto estar nuevamente aquí contigo y tocando un tema que no nada más me gusta, sino hablando de emociones, me apasiona. Perfecto. Pues mira, Ana, nos ha pasado que todo mundo hemos conocido a alguien que alguna vez ha tomado homeopatía y los que no sabíamos de ello siempre le hacíamos burla porque decíamos, ahí viene el que está tomando los chochitos. Vale. Y todo el mundo cree que es así como que para la gente que le gusta estar tomando cosas, pero no nos queda claro exactamente qué es la homeopatía y yo sé que te pedí que lo viéramos en el segundo segmento sobre el asunto de las emociones, pero a mí me gustaría mucho que nos explicaras, ahora sí que de una manera muy general, ¿qué es la homeopatía, de dónde viene y por qué es importante? Mira, la homeopatía es una medicina, para mí está catalogada como una medicina desde el momento en que te pueda llevar a recobrar tu salud. Uh-huh. Por eso yo la considero, aunque para muchas personas pues es algo, como tú decías, para gente ignorante, para el que no tiene dinero, y realmente en mi práctica he visto que es una medicina verdaderamente con una base científica, inclusive comprobada en el plano de los humanos. No estoy refiriéndome a las mascotas o las plantas, sino verdaderamente nosotros como humanos está comprobado científicamente en humanos. O sea, la comprobación no está hecha con ratones, ni con perros, ni con gatos, está hecha una comprobación científica con personas. Entonces, desde ahí parten algo que a mí me encantó, porque no es lo mismo que lo haga con un animalito a que lo haga con una persona. O sea, lo voy a traducir de una manera. A lo que te refieres es que muchas veces para ciertos tratamientos, primero toman la enfermedad de un humano, se la implantan a un animal y luego hacen pruebas para asegurar que no corra riesgo su vida y después ya la hacen en los humanos. Y aquí la homeopatía no, aquí es directamente en el ser humano. Es exactamente en el ser humano y está la comprobación científica con ellos y parte la esencia en que puedes tomar la esencia de la flor, inclusive metales, de los animales, de plantas. De ahí tomas los medicamentos de muchos de todas esas fuentes, de los reinos, de los 3 reinos, y no tomas materia, simplemente es una dinamización de lo que tú quieres, del medicamento que vas a tomar. No vas a tomar plata, no vas a tomar oro, vas a tomar la esencia de lo que produce el oro o la plata o la manzanilla. Okay. Eso es lo que vas a tomar tú. No vas a tomar como en herbolaria, que vas a tomar la manzanilla. Ajá. Vas a tomar la esencia de lo que produce la chamomila. Ok, entonces ahora tradúcemelo. A ver, ¿qué quieres que O sea, ¿cómo tomas la esencia? Porque ahorita hablaste de que los 3 reinos están representados, el animal, la flora y los metales. Así entonces, es. ¿Cómo tomo, por ejemplo, la esencia de la manzanilla, lo que decías ahorita? ¿Qué es? Mira, la manzanilla, por ejemplo, es muy conocida. Yo creo que para todo el mundo es, que si tu niño es un bebé y tiene cólicos, dale la manzanilla y le hacen un té de manzanilla. Ajá. Ahí le están dando lo que es la materia de la manzanilla. Ajá. Que el nombre científico es chamomilla. Ajá. En homeopatía ya no le vas a darle a la manzanilla como té, sino que le vas a tomar, científicamente está ya dinamizado, sacas lo bueno de la manzanilla y no le estás dando la materia. Okay. O sea, si tú tienes una esencia que tú eres René Giseman y tu esencia es que eres un hombre honesto, formal, cabal, eso lo vas a impregnar en todo lo que tú hagas. Ok, entonces eso quiere decir que, por ejemplo, luego pasa que nos dan la famosa penicilina. Ajá. Y te inyectan
la penicilina como tal, y como te ponen no te ponen la esencia, sino el compuesto como tal, eso es lo que te hace alérgico. En la homeopatía te pondrían nada más el efecto de la penicilina sin la penicilina mismo, para que no, ahora sí que no habría gente que fuera alérgica a la homeopatía, por ejemplo. Mira, realmente yo ya desconozco mucho de la alopatía, pero pienso que si fuera así dinamizado como tú dices, a lo mejor sí no habría tantos efectos secundarios. Uh-huh. Y aquí lo que busca la homeopatía, como tú decías, hablando y relacionándola con las emociones, es ir exactamente qué es lo que la manzanilla o la chamomilla pudiera producir y cuál es la esencia. Uh-huh. Y esa crea una situación que si tú estás en ese mismo estado que la manzanilla, uh-huh, yo no te voy a dar la materia de la manzanilla, sino lo que la manzanilla produce en efecto dinamizado, okay, la esencia de la manzanilla. Sin todo el adicional, sin el verde, sin el zacatito, sin lo amarillo, sin el compuesto químico que a lo mejor pudiera tener porque lo pusieron. O sea, básicamente le estás poniendo solamente el efecto y no el compuesto. El compuesto, y aparte, pues no es lo mismo que te den, ¿cómo te lo pudiera decir? Una barra de chocolate a que huelas el chocolate. Ok, muy bien. ¿Sí? Perfecto. Uh-huh. Ahora, ¿y la homeopatía viene de dónde? La homeopatía, el descubridor es un médico alemán que él estuvo investigando, perdió a su esposa, perdió a sus hijos y empezó a darse cuenta que no había de dónde sacar algo que de verdad los pudiera curar y los pudiera llevar a otro nivel de vida. Él verdaderamente se puso a estudiar a la pérdida tan grande, y de ahí empezó él a crear y a ver que en el medio ambiente donde él estaba había muchas flores, y empezó a sacar, a dinamizar precisamente las flores que le rodeaban, y de ahí él empezó a sacar lo que era la esencia de las flores, y empezó a ver y a comprobar con un número determinado de personas que se prestaban a un protocolo para ver qué reacciones tenía en 10 personas, en 20 personas, en 30 personas, hasta el punto que ya para que se haga una comprobación científica se tiene que hacer mínimo en 100 personas. Uh-huh. Y entonces ya sabes qué efectos produce a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, y entonces ya es como te das cuenta que está curando el medicamento. Ok. ¿Y esto fue en qué tiempo? Uy, la verdad es que te mentiría, pero pues ya hace muchos años, no recuerdo ahorita en qué año. Pero no estamos hablando que es no es un conocimiento milenario que viene o sea, es algo muy reciente. Pues yo creo que ya ha de tener el mínimo de 1800. Ah, ok, o sea, 200 años, no 1000 como... Sí, no. Ok, perfecto. Y, por ejemplo, ¿por qué no ha habido, y esto te lo pregunto porque tú debes de saber, o al menos tener una referencia, yo específicamente me he tratado contigo y me ha encantado porque cada vez que he venido contigo, tú me haces preguntas muy específicas y siempre termino muy bien. ¿Por qué no ha habido, por ejemplo, o a lo mejor sí lo ha habido, una cura homeópata para enfermedades como el cáncer? Pues es que me haces una pregunta de lo que sí hay cura. Ok, muy bien. Sí hay cura. Realmente la homeopatía, cuando tú te abres y te presentas como la persona que estás afectada, uh-huh, realmente hay cura para todo. Incluso yo te puedo decir, hemos visto pacientes con cáncer que desde el principio, cuando sabemos y hacemos la pregunta más mínima que puedes presentar o sentir por un cáncer, que es: ¿tenías miedo de tener cáncer? Y estamos hablando de las emociones. Uh-huh. ¿Tenías miedo de tener cáncer? Sí. Ya no hay necesidad de seguir con todo una investigación, uh-huh, porque lo que detonó el cáncer fue el miedo que tenías. Y entonces eso, ya vamos a un medicamento que tiene miedo a la enfermedad, y ahí ya estás quitando exactamente la emoción que produjo el cáncer. Ok, perfecto. Entonces me estás llevando a donde yo quería. Cuando yo me atendí la primera vez contigo, tú me hablabas de algo muy importante. Tú primero me preguntaste mis síntomas físicos, que era lo que sentía, ahora sí que como malestar. Luego me hiciste preguntas muy específicas acerca de cosas de cómo pensaba yo acerca de ciertos puntos, uh-huh, y después me preguntaste acerca de mis emociones. Uh-huh. Y luego me dijiste, tiene que haber una sola sustancia que llegue y que aterrice
o que atienda los tres ámbitos, tanto el malestar físico como el pensamiento, como el sentimiento. ¿Cómo funciona esto? Fíjate que ese es uno de los puntos que a mí me apasiona más, porque yo en muchas ocasiones llegué a sentir depresión y entonces me canalizaban a mí con un psicólogo. Y el psicólogo pues escuchaba mis emociones, pero realmente no llegaba a la esencia de por qué y de dónde me había producido eso. Y como no había un medicamento, tampoco no encontré yo mucha solución a eso. Cuando yo empiezo a estudiar la homeopatía, me doy cuenta que me cubre a mí como ser integral, con un cuerpo, con un alma, con un espíritu, y eso es una de las cosas que me encantan y que me apasionan, porque si tú vienes conmigo, como me decías, yo voy a ver, regularmente llegamos con un médico y le dices, pues es que traigo un dolor en la rodilla izquierda, y entonces dices, a ver, ¿cómo te duele? Y entonces te voy a empezar a tomar tus modalidades, voy a ver qué tipo de dolor tienes, a qué horas te duele, por qué te duele, si es al empezar a caminar, o es en reposo, o es cuando dobla la rodilla. Entonces todo eso es modalizar tu estado físico. Después voy a tus sentimientos y luego lo más importante, que es la mentalidad. ¿Desde cuándo te empezaste a sentir tú así? Uh-huh. Entonces tú dices, pues es que fíjate que la verdad me asaltaron y desde que me asalté me paralicé y días después empecé a sentir ese dolor en la rodilla. Entonces para mí el desencadenante de todo fue la emoción, el susto, el coraje, la impotencia. Y yo entonces te digo, ¿cómo te comportaste ante el asalto? Pues fíjate que me enojé muchísimo, me sentí muy frustrado, lloré de coraje, y entonces ahí me estás manifestando tu nivel almático. Uh-huh. ¿Cómo se sintió René ante un evento de un robo? Okay. Entonces yo, ya como ser integral, tomo tu mentalidad, que es lo más importante, y desde cuándo, tus síntomas físicos y cómo los estás viviendo. Perfecto. Entonces, bueno, estamos a punto de irnos a un corte, pero ahorita que regresemos quiero que me platiques cómo lo combinas en un elemento. Así que, queridos amigos, estamos aquí entre amigos, y les pido por favor que no se vayan porque está esto poniéndose muy bueno y ahorita vamos a entrar en la parte de las emociones, que es la buena. Los esperamos, no se nos vayan, no dejen de sintonizarnos. Queridos amigos, pues estamos aquí de regreso y seguimos hablando sobre este tema tan interesante de la homeopatía, pero sobre todo, como se llama nuestro tema de hoy, emociones que nos enferman. Ana, nos decías, a ver, cuéntanos, ¿cómo está esto ya vimos que todo viene de una emoción y de cómo la manejamos? Entonces, ahora, ¿cómo en la homeopatía tú llegas a detectar qué medicamento darle que atienda todos esos aspectos? Pues exactamente a la hora de que yo me entrevisto o nos entrevistamos y hacemos esa empatía, porque yo creo que una de las cosas muy importantes es que tú te sientas en esa confianza de poder abrir y decir, es que me sentí enojado, me sentí muy molesto, me sentí irritable, me sentí iracundo, me sentí con ganas de decirle a fulano hasta lo que se iba a morir. Entonces no todo el mundo podemos tener ese contacto interno y decir me sentí así, porque estamos muy acostumbrados a callar nuestras emociones, y yo creo que una gran parte de las cosas que se está viviendo ahora es eso, que nos callamos las emociones. Inclusive vemos a un niño que está llorando y le decimos cállate. Que es el típico cuando, yo me acuerdo mucho y creo que lo hemos platicado varias veces de cuando mi papá se murió y todo el mundo me decía no llores, y así de, ¿pero por qué? ¿No? Así es, y es muy muy común, o sea, se calla el niño, uh-huh. O sea, estoy hablando de un niño porque es el más inocente, se calla el niño y lejos a veces de pensar en que lo voy a ir a abrazar y lo voy a ir a apapachar y a decirle qué tienes, cómo te sientes, te asustaste, te enojaste, cómo te sentiste, lo tomamos muchas veces y le damos una nalgada porque se cayó. Entonces nos enseñan desde chiquitos a callar las emociones. Muy común, por ejemplo, es al hombre, ¿por qué lloras? Como dices tú, era tu papá, te estaba doliendo, y no nada más era el simple hecho de porque eres hombre, sino porque tú tienes que hacer fuerte a tu mamá,
Y las emociones tuyas, ¿dónde las vas a dejar? Ujú. Entonces, es muy importante la manifestación de las emociones, porque si no manifestamos las emociones, se van a convertir en un sentimiento, y para retirar de nuestra parte almática ese sentimiento, pues es muy difícil, porque si no pudimos manifestar la emoción, el sentimiento menos, y esos sentimientos el cuerpo los va a manifestar, y qué emoción o qué aplauso para Dios, que hizo tan perfecto el cuerpo, que el cuerpo va a hablar y nos va a manifestar que se está sintiendo mal. O sea que hay veces que nos quedamos con el sentimiento atorado. Así es. Ok, ahora, ¿qué pasa? Porque existen los dos extremos. Hay personas que sobreactúan sobre sus sentimientos. Hay gente que se enoja y empieza y avienta y despotrica contra todo. ¿Eso también enferma? Por supuesto. Es que yo creo que ante todo hay que tener un equilibrio, y no está mal que lo hagas, sino muchas veces yo me puedo enojar y a lo mejor puedo aventar cosas en mi cuarto, pero estoy haciéndome responsable de mi emoción y de mi sentimiento, de no herir con mis emociones ni con mi sentimiento a nadie. Muchas veces si estás en un restaurante y te molesta porque el mesero no te atendió, y te levantas y empiezas a gritarle al mesero porque no quieres que se quede tu emoción atorada, entonces vas a comportarte de una manera que no es el código que debes de tener para comportarte en un restaurante, ¿verdad? Entonces, eso va a enfermar, a lo mejor tú te vas a sentir bien, pero vas a enfermar a todos los que están a tu alrededor. O sea, sé que muchas veces pasa de que, por ejemplo, y esto lo hemos visto mucho en las familias disfuncionales, donde hay, por ejemplo, mujeres sumisas que se aguantan las emociones de lo que les hacen y que terminan ellas enfermas, ¿no? Así es. Entonces, ahora, ¿cómo tú como homeópata ayudas a una persona que está en un mal manejo de sus emociones? Pues primeramente es tener el deseo de salir adelante, René, porque yo creo que una de las cosas culturales que ya no deberían de existir en este tiempo es que es la cruz que me tocó, y así debe de ser, y mi mamá y mi abuela y mi bisabuela con su manera de vivir me enseñaron en que me tengo que aguantar y me tengo que callar, y así es. Entonces, una es saber que no es la condición en la que te debes de quedar, y querer buscar ayuda, y adelante, porque muchas veces, como te digo, el que yo te contacte, oye, ¿tienes miedo? A mí alguna vez me comentaron, oye, yo veo como que tienes miedo ante esta situación, y yo dije, miedo no, para nada. Y a los días me quedé pensando y dije, pues no tengo miedo a esta situación, tengo pánico. Ok. Entonces muchas veces me es desconocido, hasta para mí, como fue tanto callar mis emociones, me es desconocido que a veces puedo tener las emociones ahí y no las he contactado. Ok. Y entonces, tú te aguantas una emoción, y esa emoción tiene un lugar, o guarda un lugar primeramente en tu alma hasta que se manifiesta físicamente como una enfermedad. Así es. Y la homeopatía, ¿qué es lo que hace con esto? ¿Desatora la emoción o qué es lo que hace? Sí, desatora la emoción, es que te va a cubrir todo, te va a cubrir el síntoma físico, porque te decía que va a cubrir la totalidad de síntomas, va a quitar el síntoma físico, y va a contactar exactamente con la emoción que te produjo el síntoma físico. Uh-huh. Y ahí es donde se va a empezar a producir la sanidad, porque lo que la homeopatía hace es, yo te voy a dar a ti una enfermedad similar a la que tú traes. Uh-huh. Entonces yo te voy haz de cuenta, si pudiéramos ponerlo gráficamente, es voy a poner una manguera en ti y le voy a abrir a la llave para con la presión del agua y de la manguera, voy a barrer la enfermedad que tú tienes con una más fuerte, pero similar, para que salga toda esa emoción y ese sentimiento. Que es el mismo, perdón que te interrumpa, el mismo efecto o el mismo objetivo que tienen las vacunas alópatas, que es, te meto la enfermedad debilitada para que tu cuerpo genere anticuerpos y la deseche, nomás que aquí es para que fluya. Para que fluya, sí, para que no se quede, porque las vacunas, pues estás ahí con el virus dentro de ti, y yo estoy en contra de las vacunas también. Ah, ok, muy bien. Entonces, generamos o sea, fíjate, yo pensaba que era al revés. Entonces lo que haces es que por medio de la sintomatología que te dan tus pacientes, tú sabes qué enfermedad darle
para que termine de desalojar esa emoción que atoró o que se quedó ahí. Así es. Ok. Que te enfermó, que te manifestó. Fíjate, una de las primeras reacciones que a veces ni cuenta nos damos, René, de que estamos mal, y yo creo que ahorita lo hemos visto por la situación que se vive de tanto estrés, tanta carrera, tanta presión, que aún hasta en los niños vemos ya niños con enfermedades de gastritis y colitis y cosas terminadas en itis. Y esa es una de las manifestaciones que un niño a los 3, 4, 5 años te está hablando de que está saturado internamente, y lo llevas con una persona o con un médico y te dices, pues es que el niño está enojado, el niño está emberrinchado, el niño está aislado en su cuarto, y te dejan, o sea, no te dan nada, o sea, simplemente, pero el niño tiene anginas, o el niño tiene tos, o el niño tiene gripa, o el niño tiene diarreas, o sea, quieren saber del síntoma físico, pero el síntoma emocional pocas veces es atendido. Cuando es el más importante, porque todo empieza en la mente. Todo empieza en la mente. Si tú tienes un mal pensamiento o un buen pensamiento, una visión de algo que quieres hacer, vas tras ello y lo vas a lograr. Igualmente, cuando tú traes en tu mente, es que traigo mucho coraje con mi mamá porque me obligó a comer, y te quedas callado cuando pudiste haber manifestado, mami, no tengo ganas de comer. Digo, lógicamente que ya estamos hablando de un adolescente o algo que no pasa nada. Mami, es que no tengo ganas de comer en este momento, ¿puedo comer más tarde? Y llegar a ese acuerdo o esa comunicación, y ya lo hablaste y ya te evitaste el sentir ese enojo o ese resentimiento contra tu mamá. Si se quedó callado, pues ya se quedó callado el niño, y el niño se aisló, ya se quedó encerrado en su cuarto, y ahí empieza ese detonante a formar una enfermedad. ¿Y si tú no lo sacas, nunca va a salir? Pues sí va a salir en forma de enfermedad. Enfermedad. Okay. De alguna manera va a salir en una enfermedad. Yo te decía, una de las cosas que es muy común es una dermatitis, una diarrea, una gripa. Y pues si traes diarrea o traes gripa o traes una manifestación en la piel, que es una de las primeras cosas excelentes que se empieza a manifestar la enfermedad a través de la piel, pues regularmente pues ponte una pomada, y entonces la enfermedad que se estaba manifestando la callas. Le pones una pomada y callas la enfermedad que se está manifestando. Traes diarrea y te dan algo, ya no sé qué cosas se usan para quitarte la diarrea, y entonces todo aquel síntoma y todo aquello que te estaba enfermando internamente, ahí se queda adentro, porque ya te dieron un supresor para que no tuvieras diarrea, y te da una gripa y también tomas algún medicamento. En vez de dejarla que fluya, sino para detenerla, y entonces te dejan todo adentro. Así es. Ok, ahora, entonces, ¿por qué? Porque siempre, yo me acuerdo mucho que me lo dijiste la primera vez que me trataste. La mejor señal de que está funcionando lo que te voy a dar es que o vas a llorar o te vas a dormir. ¿Por qué? Yo lo vi porque el medicamento que tú me estabas expresando que necesitabas, ajá, era un medicamento que te veía que estabas bloqueado en tus emociones y que no podías ni manifestar lo que estabas sintiendo, y estabas reprimido hasta de llorar. Ajá. Entonces muchas veces o lo lloras o el mismo cuerpo empieza a entrar en una paz y en un equilibrio que vas y te acuestas y descansas. Pero entonces no siempre es igual. No, claro que no. Okay. Hay personas que lo van a manifestar de otra manera. A lo mejor una persona se va a poner tan contenta y tan feliz de sentirse bien, uh-huh, que lo va a manifestar y lo puede manifestar de otra manera, no necesariamente así. Yo me di cuenta, y fue la pauta que te di, uh-huh, por la sintomatología, y como eres muy hiperactivo, uh-huh, dije, no, pues René ni se va a dar tiempo para llorar, ni se va a dar tiempo para dormir. Uh-huh. Posiblemente lo mejor era no haberte dicho para no programarte, uh-huh, pero considerando cómo eres, uh-huh, dije, pues date tu tiempo para que si sientes esto, lo disfrutes, porque es parte de... Sí, porque es esta última vez que me diste el otro para oler. Ajá. Llegué a mi casa y me dormí por horas, y a partir de ahí me sentí maravillosamente bien, ¿no? Sí, es como en los niños, es muy impactante, te digo, para mí la sabiduría de Dios y de las medicinas, porque el bebé, por ejemplo, ¿qué necesita? Si necesita dormir, pues va a dormir. Uh-huh. Y te dicen, déjalo, no lo despiertes, uh-huh, porque su necesidad es dormir. Y así el tuyo también, a lo mejor una de las cosas que te puede llegar
llevar a la sanidad es ese equilibrio, esa paz, saber que puedes descansar. Okay. Ahora, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, porque mucha gente como que también con la homeopatía luego se autorreceta. Sí. Eso no es bueno, porque yo digo, todas las ocasiones, todas tus enfermedades son distintas porque siempre tienes una emoción distinta, ¿no? ¿Es bueno que la gente esté recurriendo constantemente a los homeópatas o de que ya vayan directo a la farmacia homeopática y digan, deme esto? Yo siempre les aconsejo, René, no hay como un contacto con el paciente. Okay. Yo muchas veces les he comentado de que, pues, te puedo recetar por teléfono, pero no te estoy viendo. Yo recuerdo cuando yo era una niña, mi mamá, nos enfermábamos y mi mamá decía, ya va a venir el doctor Padilla a verlas. Y ya nada más el hecho de saber de que iba a llegar el doctor Padilla, sabías que había alguien que iba a poner atención. Perfecto. Nos vamos a ir rápidamente a un corte porque se nos fue el tiempo. Pero amigos, estamos aquí entre amigos y estamos viendo emociones que te enferman. No se pierda porque se va a poner muy bueno la siguiente sección. Pues bueno amigos, estamos de regreso aquí entre amigos y Ana, muchísimas gracias. Hasta ahorita ha sido de gran edificación lo que nos estás contando y qué padre saber esto. Estábamos hablando acerca de lo importante que es que tu médico homeópata, ¿sí son médicos o cómo se les llama? Pues hay licenciados en homeopatía y hay médicos en homeopatía, los que cursaron anteriormente la carrera de medicina. Okay. Si no es un licenciado en homeopatía. Okay. Pero es importante el contacto y sobre todo que te vea para que tú puedas detectar la emoción en la persona. Detectar y sentirte atendido, René. Yo creo que una de las bases más importantes para sentirte que puedes brincar de nivel o salir de donde estás es saber que hay alguien más que puede estar contigo y acompañarte. Entonces no es nada más el que yo quiera cobrarte o el que yo quiera verte, para mí es muy importante ver cómo reaccionas, ver cómo llegas, ver cómo me saludas, ver cómo te sientes, ver tu lenguaje del cuerpo, ver tu expresión de tu cara. Para mí me es muy importante, pero no voy a pensar en mí como homeópata, voy a pensar en ti como paciente. Okay. Porque como tú decías, es muy, muy, muy terrible utilizar la homeopatía como se puede utilizar la alopatía. Pues toma Alka-Seltzer porque te sientes con un dolor de estómago y puedo utilizar la Nux Vomica, que es tan común y que es un medicamento excelente, que muchas personas la conocen para el dolor de estómago. Entonces les ponen o van y compran a la farmacia Nux Vomica porque a la amiga le dieron Nux Vomica y le funcionan perfecto. Pero curiosamente o sea, tú te puedes enfermar del estómago de una manera y yo me puedo enfermar del estómago de otra manera. La raíz y la causa es completamente distinta, aunque el efecto sea el mismo. Exactamente, o sea, tu manifestación del dolor puede ser por enojo, puede ser por susto, puede ser porque estás preocupado por dinero, puede ser porque tengo un examen mañana, puede ser porque me disgusté con la vecina. Entonces las emociones son muy diferentes y las circunstancias son muy diferentes. Por eso es que la homeopatía es una medicina tan personal. O sea, no es la misma emoción que a ti te enfermó, es la misma que enfermó a tu vecina. Ok. Ahora, ¿puede llegar a suceder que un medicamento homeópata se pueda utilizar como una droga para estarse provocando un cierto sentimiento o un cierto efecto? Pues no tanto así como una droga o como un efecto, pero sí te va a producir lo mismo que te curó, porque dicen es que no hay nada con la homeopatía, tú puedes tomarte lo que quieras que al cabo no te hace daño, es medicamento y todo lo que cura enferma. Ok, entonces sí tiene un riesgo. Sí tiene un riesgo. Ok, porque mira, esto nos va a llevar, en este programa tenemos una sección que se llama mitos que no lo son y muchas veces nosotros sabemos que la gente se deja llevar por emociones, ¿no? Que la pueden llevar a una enfermedad o se puede aguantar esas emociones que se puede llevar a una enfermedad, pero ciertamente nosotros sabemos que las emociones vienen del alma y según entendemos de acuerdo al diseño de Dios, nosotros somos tripartitas, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu y sabemos que el alma domina el cuerpo, o así debería de ser, ¿sí? Y el espíritu domina el alma, ¿no? Así es. Y de acuerdo a lo que entendemos en la Biblia, el espíritu es aquello que nos permite escuchar a Dios. Y lo que viene de Dios es verdad, a diferencia de lo que nosotros vemos. Nuestro sentimiento puede venir de una realidad, más no de una verdad.
La verdad, dice la Biblia, que la verdad nos hará libres. Todo lo que nos lleve a la verdad nos tiene que traer paz y nos tiene que dar rumbo y nos tiene que dar estabilidad. Sin embargo, nosotros vivimos sujetos a nuestras emociones. Dice la Biblia, habla acerca de Elías, y dice: Elías era un profeta sujeto a pasiones. O sea, a pesar de que era el hombre que Dios había escogido para hacer milagros y prodigios, era todavía un hombre sujeto a sus sentimientos. Y nosotros pensamos que lo que hacemos con mucha pasión es bueno porque tiene pasión. Sin embargo, la pasión es algo peligroso, ¿no? Y por eso te lo preguntaba, porque fíjate lo que dice la Biblia, y lo dice muy interesantemente. Ya se me perdió mi nota, aquí está. En el libro de Efesios 2:3 dice: todos vivíamos así en el pasado, dice, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación a nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. O sea, quiere decir, antes de conocer a Dios, simplemente hacíamos caso a todo lo que sentíamos, y eso es lo que nos pasa, ¿no? La gente piensa que vivir de acuerdo a lo que se siente es normal, es natural y es bueno. Por ejemplo, las novelas nos enseñan que aquellas personas que son engañadas en su matrimonio son víctimas, y que lo que tienen que hacer es separarse, porque eso es lo que sienten y eso es lo que vieron, en vez de decir, la palabra dice que tenemos que perdonar 70 veces 7, o sea, no hay un límite de ocasiones para perdonar, no para pasarse de menso y que le estén viendo a uno a la cara, que es diferente, ¿no? Porque tiene que haber una comunicación y tiene que haber un arrepentimiento de por medio genuino, pero no nada más porque nos engañaron, hacernos las víctimas y simplemente decir no somos capaces de perdonar, y luego después nos volvemos en los detractores de esa expareja para toda la vida, ¿no? Y nunca dejamos de hablar bien, nunca dejamos de hablar mal de esa persona porque en alguna ocasión nos falló o alguna ocasión no llenó un papel. Tiene una deuda pendiente. Una deuda que nunca se podrá saldar porque están más casados con la emoción que con la persona. Como dice, sujeto a pasiones. Sujeto a pasiones, ¿no? Y fíjate, dice 2 de Timoteo 2:22, dice: huye de todo lo que estimule las pasiones. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Dice, fíjate, huye de todo lo que estimule las pasiones. Así es. ¿No? Es un hecho, y de lo que vamos a aprender ahorita de ti, que es un hecho que tenemos que dejarlas fluir, pero no que nos dominen, ¿no? No que nos dominen y que nos gobiernen a tal punto de que si, por ejemplo, tú estás hablando de un matrimonio, de una infidelidad, si yo soy infiel y me está gobernando una pasión, ok, yo como tu esposa te voy a perdonar, y a lo mejor te perdono esa vez, y yo creo que va a haber un arrepentimiento, como dices tú, porque eso es, como conocedores de lo que Dios nos pide, es el llevarnos a un cambio. Si yo me arrepiento y no cambio, quiere decir que mi alma sigue atorado en lo mismo. Entonces ya eres un enfermo. Así es. Entonces no quieres contactarte con esa emoción que te está produciendo el que tengas necesidad de encontrar paz, entre comillas, porque yo creo que menos encuentras paz en otra circunstancia, con otra persona, cuando tienes un núcleo familiar. Así es. Entonces no estás contactando ni tu pasión, ni tu emoción, ni tu sentimiento, y a lo mejor fue algo pasional nada más también lo que viviste con otra persona y el arrepentimiento que dijiste tener. Claro. Esto te lo comento porque fíjate que yo siento yo siento importante el hecho de que las personas tienen que poder recurrir a pedir ayuda cuando están en un momento de una difícil emocional. ¿Qué quiere decir? Y aquí es donde quisiera que abordáramos un poquito, porque vamos a suponer este caso, ¿no? Hay una familia, una pareja en donde, vamos a poner el caso típico, el hombre le está siendo infiel, ¿no? Uh-huh. Obviamente la mujer tiene que venir, o sería muy útil que acudiera a que alguien le ayudara a canalizar esas emociones antes de que se convierta en una enfermedad, ¿no? Y también el hombre para ver por qué lo está haciendo. Pero yo creo que lo más importante es saber en esa pareja qué es lo que dejó de funcionar como para que él tuviera la necesidad de salir y expresar esa enfermedad para sanar desde la raíz, porque ¿qué tanto puede funcionar que alguien diga ya no lo voy a hacer si el deseo siempre va a estar ahí, la emoción siempre va a estar ahí, ¿no? Pero saber qué lo provocó. Sí,
Sí, y muy importante como tú dices, a lo mejor hasta lo reprime y a lo mejor no vuelve a ser infiel físicamente. Pero yo te comentaba en el segmento anterior que la enfermedad como la emoción y como el pecado inician en la mente. Así es. Entonces, pues a lo mejor físicamente no está siendo infiel, pero mentalmente de todos modos no está contigo y está siendo infiel. Es como el del celular, ¿no? Sí. Que está ahí sentado enseguida, pero realmente está metido en el celular. En el celular. Ok. Entonces, ¿cómo ayudarías tú, por ejemplo, a personas que están no en una enfermedad, sino ante el precipicio de una enfermedad por una emoción tan fuerte? Pues yo las ayudaría primeramente llevándolas a que conozcan lo que es la voluntad de Dios, porque muchas veces, René, ni siquiera sabemos cuál es mi visión, cuál es mi parteaguas, hacia dónde quiero ir, porque no creo que todas las personas puedan pensar de la misma manera o tener un principio que los lleve a la culminación de un triunfo. Uh-huh. Para lo que para mí es importante, a lo mejor para otra persona no es importante. Para mí sí es importante rescatar mi matrimonio. Entonces yo primeramente les comentaría a las personas: ¿de verdad estás dispuesto a rescatar tu matrimonio? Porque vamos a tener que empezar por ti. A mí no me interesa hablar con tu esposo, a mí me interesa hablar contigo, porque la única persona que está aquí conmigo eres tú como mujer, y yo estoy dispuesta a acompañarte y a caminar contigo para que sanes todo ese proceso que tú traes arrastrando, porque hay un origen de por qué se dieron las cosas, qué faltó, qué comunicación se rompió, qué armonía se rompió. Hay miles de cosas que se pudieron haber roto antes, y a mí me interesa que ella lo manifieste conmigo para poder caminar con ella, acompañarla, y se haga ella responsable de su sanidad, porque yo no voy a traer ninguna sanidad en ella. Claro. Es ella misma la que va a entrar en ese proceso de contactarse con todo aquello que dejó de hacer o que hizo de más, porque muchas veces el hecho hasta de querer adivinarle la mente al marido, pues trae como ahogo. Entonces, una asfixia, o sea, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Y por qué llegaste a esta hora? No es nuestro hijo, es nuestro esposo, y tiene la misma libertad que tengo yo. Entonces es entrar en esa ayuda, decir: si quieres ayuda, aquí estoy contigo, y vamos a empezar a trabajar con la homeopatía. Como tú dices, a lo mejor no es la homeopatía nada más para curar enfermedades manifiestas, sino desde donde se produjo una emoción, desde donde se produjo el que necesito ayuda. Me siento muy triste, me siento muy rechazada, me siento muy devaluada, me siento muy frustrada, me dan ganas de no volverlo a ver, me dan ganas de que se largue de la casa. Todas esas emociones es lo que está manifestando. ¿Con qué medicamento la puedo ayudar? Perfecto, ok, hace mucho sentido. Ya se nos está llenando el tiempo de este segmento también, Ana, pero qué importante es esto de saber que la homeopatía nos puede ayudar a limpiar algo desde la raíz y no irnos con el efecto de ese momento de ahorita siento esto, porque muchas veces estamos acostumbrados a que sentimos el desengaño y sentimos tristeza, pero realmente la tristeza viene de cuántas veces hemos estado en un problema y siempre lo supimos, nomás que nos hacíamos tontos, ¿no? Y realmente el sentimiento peligroso de atender es ese. Pero bueno, amigos, estamos al final de nuestra tercera sección. Vamos a un corte rápidamente, pero les quiero pedir, por favor, no dejen de escucharnos. También ya saben que la repetición de este programa está en www.sillonrojo.net. Ahí va a estar el video a partir de dentro de unos días, para que si se perdieron una parte la puedan ver y así también puedan conocer en vivo a la hermosa Ana. Nos vamos a un corte y regresamos. Y bueno, amigos, pues estamos en la recta final de este programa, y Ana, muchísimas gracias. La verdad es que he disfrutado mucho este programa y estoy seguro que nuestros radioescuchas también. Estamos aquí en medio de las emociones que enferman, y estamos hablando acerca de cómo una emoción reprimida, una emoción mal encausada puede causar una enfermedad. Hablábamos ahorita, Ana, acerca de cómo podemos solucionar situaciones que vienen desde la raíz para no reprimir ciertas emociones. Y yo te quería preguntar, ahora que tienes tantos años practicando esto y que has tenido la oportunidad de ayudar a tanta gente, ¿qué es lo que le recomendarías tú a la gente que nos escucha como para tomar una decisión hacia la homeopatía? ¿Qué paso o qué decisiones tienen que tomar como para dejarse ayudar por medio de esta ciencia?
Pues primeramente que busquen, de veras, que busquen a conciencia una persona que les pueda ayudar. Hay muchísimos buenos homeópatas y a mí me gusta mucho, por lo que yo he estudiado, que busquen un médico que sea unicista, porque muchas veces se dan 2, 3, 4 medicamentos y bueno, nosotros como homeópatas tenemos ese compromiso de buscar y de estudiar tu caso al punto de que un solo medicamento te cubra esa parte emocional, esa parte física y esa parte de la mente, de cómo lo estás manifestando, cómo estás viviendo tu enfermedad, cómo estás viviendo esa emoción, y que sea un solo medicamento, y que si ya buscaron a su doctor, aun cuando vayan a las farmacias, a mí me ha tocado comentarles a amigas, sabes que ve y busca este medicamento, y van a la farmacia homeopática y les dicen, ¿sabes qué? ¿Para qué lo quieres? No, mejor cambia a tal medicamento. Realmente yo no sé qué tanto conocimiento tengan en las farmacias, pero yo sí les digo que es delicado el manejo de la homeopatía, porque muchas veces en las farmacias lo único que están viendo es tu síntoma físico. Entonces muchas veces dicen, no, es que ese medicamento que te están dando no es para el estómago, o no es para la cabeza, o no es para la colitis que traes, ese es para tal cosa. Es que casi todos los medicamentos, René, te pueden cubrir dolores de estómago, dolores de cabeza, artritis o reumas, casi todos tienen la misma sintomatología, pero como hablábamos desde un principio, es el origen, cómo estás viviendo tu proceso o tu situación que estás viviendo y qué fue lo que desencadenó. Entonces no se dejen llevar por lo que les dan en la farmacia, y si quieren invertir en su salud y ser responsables de contactar y de salir de esa emoción y de esa pasión, vayan y busquen un médico homeópata que les ayude y que puedan platicar con él y los pueda acompañar en el evento que están viviendo. O sea, es de que casi ir a visitar un homeópata es como ir al psicólogo y al médico al mismo tiempo, pero todo revuelto y a la vez. Así es el que te acompaña un homeópata, pues no nada más es un médico, es un psicólogo, sino es también aparte un consejero, para mí un consejero espiritual también, porque muchas veces el fin al que quieres llegar es a sentirte y contactarte y a encontrar esa congruencia entre lo que dices que eres y lo que haces. Ok, eso es muy interesante. Y de hecho, contigo siempre has sido una excelente consejera, y también a las personas que hemos referido con otras personas siempre terminan muy contentas. Y yo creo que un mensaje muy importante acerca de la homeopatía, a diferencia de la alopatía, es el ir con el homeópata tiene como objetivo el que te sientas bien, no solamente que te dejes de sentir mal. Así es correcto, René. El hecho de que te lleve a vivir de la manera para lo que fuiste creado es impresionante. O sea, yo llego y aunque no me estén platicando de la manifestación de la enfermedad de X persona, yo llego y me apasiono, llego a mi cuarto, me pongo a estudiar y me pongo incluso a referirlo a por qué lo está viviendo con un pasaje bíblico, y me encanta, me puedo pasar toda una tarde estudiando. Por decirte, uno que me gusta mucho, mientras callé envejecieron mis huesos. Y curiosamente he visto en personas que padecen hasta de artritis, o ahorita es muy común la enfermedad. Yo no sé de muchas enfermedades porque yo no veo enfermedades, veo a las personas. Artritis reumatoide y muchas lupus y cosas de esas, que muchas de esas están precisamente en que se callaron y se empiezan a envejecer los huesos. ¿Y por qué se te empiezan a envejecer los huesos? Porque empiezas a perder la identidad que Dios te dio, porque el mismo José pidió que sus huesos no fueran dejados en la tierra de Egipto, sino que se los llevaran, hablando de la identidad. Entonces, cuando tú te callas, pierdes tu identidad, a lo mejor culturalmente, porque las mujeres te tienes que quedar calladas. Yo no invito ni digo que las mujeres perdamos nuestra feminidad, pero que sepamos comunicarnos. Así es. Perfecto. Fíjese qué importante, querido redescucha, esto que estamos escuchando, porque muchas veces pasa eso, que
pensamos que el callarnos tiene que ver con la educación o que tiene que ver, como lo decía Ana al principio, con la cruz que nos tocó vivir, y realmente eso es algo que nos puede llegar a enfermar. Es muy importante que nosotros tengamos una buena salida a nuestras emociones, a lo mejor no en todo lugar y a lo mejor no en todo momento, pero por eso es importante tener un buen amigo con quien desahogarse. Por eso es muy importante que si nosotros estamos casados, que nuestro esposo, que nuestra esposa sea nuestro mejor confidente, para que podamos ahí desahogar todo eso que hay en nosotros antes de que nos empecemos a enfermar, ¿no? Así es correcto, René. Fíjate, yo les digo que una de las de los premios más grandes que podemos tener en una familia es la comunicación. Y yo creo que cuando hay esos canales de comunicación y puedes hacer contacto con tus hijos y con tu esposo y aún con la persona que te puede ayudar en el servicio, luego se siente una armonía, porque no hay emociones reprimidas. Aún a veces, como te digo, pueden estar los chavos enojados y te pueden decir: mamá, te pasaste de lanza, ¿por qué me exhibiste con mi amiga si andaba quedando bien? Y dices tú: ay, hijo, pues sí, de veras, perdóname, es que pensé que estaba bromeando y pues no lo hice correctamente. Y no está faltándome al respeto, o sea, a lo mejor no me lo dicen de esa manera, pero me está expresando cómo se sintió. Y tenemos que darles esa libertad de que se expresen desde chiquitos. Así es. Porque si no, luego pasa eso, de que llega un momento en que hay niños tan reprimidos que llega un momento en que no pueden dejar de llorar o de gritar. Por ejemplo, a mí me pasa típico en los aviones, ¿no? De que le toca a ese niño que llega un momento en el que no puede más y simplemente explota en su emoción, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahorita con tanto niño con déficit de atención, René, y con hiperactividad, y son niños que regularmente viven un proceso de represión de emociones, porque como te digo, es cállate, y cállate porque lo digo yo, y el niño se siente mal. Yo en alguna ocasión, mi hijo José Raúl estaba con llore, muy hiperactivo, también porque tenía muchas emociones atoradas. Yo todavía no tenía contacto con todo esto de la medicina homeópata, y les daba muchos medicamentos, le daba muchos jarabes porque se enfermaban mucho, y los jarabes los aceleraban más. Entonces el niño de por sí ya traía unas emociones que habían sido suprimidas, porque yo era muy de que es que los niños tienen que ser muy bien educados, y llegaba la comadre y yo: fulanito, perenganito y sutanito, bajen a saludar a la comadre. Y los niños así como que yo ni la conozco ni la quiero saludar, pero tú tienes que mostrar que tienes unos hijos muy bien educados y los obligas a que saluden a la comadre cuando no tienen ganas de saludar a la comadre. ¿Para qué los mandas llamar? Ni siquiera los llames, para que no se exponga la situación a que la comadre se siente mal porque tus hijos no la quisieron saludar. Entonces obligamos muchas veces a los niños a hacer cosas que no quieren. O sea, la emoción de los hijos atropellada por la emoción de los padres. Así es ponte el suéter porque yo tengo frío. Ajá, exactamente. Entonces, a lo que te hablaba de esto es cuando hay una comunicación en el mismo nivel, que pueda fluir aún en contra de que a lo mejor mi mamá se va a molestar porque le digo que mamá, es que me dices que llegue a las 10 de la noche porque estás pensando en que tú te quieres dormir, no estás diciéndome que llegue a las 10 de la noche. Porque te preocupe cómo estoy yo. Porque te preocupa que yo ande en la calle, estás pensando en ti, mamá. Y eso nos confronta, pero realmente es una buena comunicación. Claro. No, y hay veces, lo que decíamos hace rato, la verdad te va a hacer libre. Así y el que realmente tengas la libertad de decir lo que es, ¿no? Porque mira, yo me acuerdo mucho, ahorita que ponías el buen ejemplo, mi mamá vivía engañada todo el tiempo que nosotros estábamos, cuando ella enviudó, vivíamos en una casa muy en el centro en donde los switches y los medidores están junto a la puerta, ¿no? Mi mamá tenía un despertador que no tenía la pila esa de reserva, entonces para nosotros era muy fácil, llegábamos a las 3, 4 de la mañana, bajábamos el switch, lo volvíamos a poner, subíamos y mamá, ya llegué. ¿Qué horas son? Las 12 de la noche. Y ella voltea a ver el despertador y era las 12 de la noche en el despertador. Y yo creo que nunca se preguntó por qué llegan siempre exactamente a las 12 de la noche. Pero ella tenía esa parte que le preocupaba, nunca se preocupó. Hasta muchos años después se enteró de que nunca llegamos a la hora que dijimos, ¿no? Así es. Y su parte emocional estaba bien atendida. Claro. ¿No? Pues está muy interesante. Ana, nos quedan escaso minuto y medio. ¿Alguna recomendación que tú le quisieras hacer a la gente? Algo como un primer paso para poder atenderse, o quien decida o quien quiera salir de una situación de enfermedad extrema,
qué es lo que debe hacer o cómo debe atenderse, qué es lo que tiene, qué medidas tiene que tomar. Pues saber que siempre la palabra de Dios dice que Él ha venido a traer libertad a los cautivos, apertura de cárcel a los presos y a sanar a los enfermos. Que sepan siempre que no están solos, que si han puesto en Dios su confianza, pueden encontrar verdaderamente sanidad para todo. O sea, llámese a manera de una manifiesta, de una enfermedad, o de una emoción o de una situación, llámese problemas con los hijos, llámese divorcios, llámese situación económica, para todo hay una solución. Y si te puedes ayudar con un proceso, con la homeopatía, que te lleva mucho a contactarte y a conocerte, sería excelente. O sea, sería compaginar esa fe con una acción, o sea, porque a veces decimos que tenemos fe y no actuamos. Entonces, sí creo en que Dios me puede sanar, sí lo voy a creer, y si tu fe es tan grande, pues ni la homeopatía la necesitas. Pero si estás atorada y crees que necesitas algo más para que camines y puedas salir de ese proceso donde estás, pues es una herramienta fabulosa. La verdad es que yo siempre he estado muy agradecida con Dios por haber encontrado. Yo siempre quise estudiar medicina, y con un muy buen promedio 2 veces fui rechazada, y al paso de los años, a través de mis hijos, casi ya recetaba, porque la homeopatía me llevó a sentirme que ya sabía. Y llegó un buen día en que empecé a estudiar y me metí a estudiar, y estoy muy agradecida con Dios por haberlo estudiado. Dejé de recetar cuando ya no debería de hacerlo, porque como te digo, empecé a recetar por la práctica me llevó a saber que ya sabía. Y no, me metí a estudiar, y fue un proceso de mucho aprendizaje, de mucho contactarme y de saber que estaba en una carrera que me encanta y que estoy muy apasionada, porque me ha llevado a contactarme con mi cuerpo, con mi alma y con mi espíritu, y con las personas que me he podido contactar y preparar. Yo estoy muy agradecida con ellos por toda la información y todas las enseñanzas que me han compartido. Perfecto, pues Ana, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Queridos amigos, en la ausencia de Melba Cárdenas, me despido. René Guiseman para servirles. Acuérdense que una repetición de este programa va a estar en el sillonrojo.net. Ahí va a estar el video de este programa. Ana, muchas gracias, que Dios te bendiga. Muchas gracias a ti, René, por haberme invitado.